esta persona dice, tú eres una persona irreemplazable para mí. Yo siempre estoy comparando a los demás contigo. Hola, ¿cómo están? Les habla Mystic y hoy venimos de nuevo con un oráculo para el divino masculino y esta vez vamos a hacer dos opciones, ¿cierto? Para la energía general, opción 1, opción 2 y vamos a tener también, como siempre, el mensaje de los guías y luego terminamos con la afirmación, ¿cierto? Y aquellos que conectaron con la canción del principio, ¿cierto? Esta canción de Dorothy, la pueden checar por favor la afirmación, no se la pierdan, ¿cierto? Porque quizás haya un mensajito allí que te ayude, ¿cierto? Para quizás mejorar, ¿cierto? Quizás esa, no sé, a veces tenemos cuestiones allí de autoestima que están un poco bajas, ¿cierto? En nuestra vibración y nos puede ayudar esto de las afirmaciones. Entonces, si estás un poquito bajoneado, ¿cierto? Te puede ayudar bastante mirar las afirmaciones y los mensajes de tus guías, así que no te los pierdas, ¿cierto? Recuerden que todas las opciones, la opción 1, la opción 2, los mensajes de los guías y también la afirmación están, ¿cierto? Con particiones y sus tiempos en la parte de abajo de la cajita de descripción, ¿ok? Entonces vamos a comenzar entonces con la opción número 1, luego la opción número 2. Te voy a mostrar entonces las dos cartas. Esta es la opción número 1, ¿sí? Ok, para la opción número 1, perdón. Ok, ya les muestro la 2. Y a ver, para los que escogerán la opción número 2, ¿vale? Ok, listo. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar, bueno, ya estuvo, ¿cierto? Sin embargo, también les puedo mostrar una segunda carta por si no conectaron con esas. Esta es la opción número 1 también, ¿cierto? Y esta es la otra carta de la opción número 2 por aquí. Por si las moscas tú dices, no, pero es que esas otras dos cartas como que no, Mystic. Te muestro otra carta también de la opción número 2, ¿listo? Ok. Para que tengas otra opción, si eres hombre también, porque las otras son un poco femeninas, ¿cierto? Aunque la primera es como un caballito, la otra es una niña con un vestido rojo, ¿ok? Y esta, las segundas, ¿cierto? Sección que te mostré de cartas son azules. Una es una chica como una sirena con un pececito y la otra es el padre, ¿cierto? Fíjate, esto es energía masculina, ¿ok? Es más una energía masculina acá. Bueno, listo. Vamos entonces ahora a comenzar con tu primera opción, ¿cierto? Recuerda tu set de cartas número 1 y te muestro la segunda carta para opción número 1. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí te marca la primera carta, ¿cierto? Te marca Ok, te marca la carta de los sueños, pero no de los sueños muy placenteros, sino más bien como de esos sueños que son pesadillas, ¿cierto? Te habla acerca de protección psíquica, de tener, ¿cierto? Como una protección contra los sueños, ¿cierto? Las pesadillas. Me recuerda un poco la carta del 9 de espadas en el tarot, ¿cierto? Que también es un poquito también, ¿cierto? Esa carta también habla de ansiedad, preocupaciones, rollos que nos hacemos en la cabeza, ¿cierto? No necesariamente que sean ciertos, ¿ya? Generalmente, ya saben, igual como los sueños o las pesadillas, que son simplemente una creación de nuestra propia imaginación y también a veces son cosas que están allí muy arraigadas en nuestro inconsciente. Pero también son mensajes de nuestro inconsciente, ¿cierto? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué estamos soñando con lo que estamos soñando? ¿Qué es lo que, cierto, me quieren comunicar, cierto?
esa parte más espiritual interna mía, a qué le tengo miedo, ¿cierto? Y les cuento una pequeña historia a aquellos que tienen muchas pesadillas o que generalmente tienen sueños negativos con cosas, ¿cierto? Fíjense que estos sueños y estas pesadillas pueden llegar a ser destructivas, ¿cierto? Y te pueden llegar a asustar, a causar mucho miedo, pero también estos sueños de alguna manera también pueden ser de bendición, ¿cierto? Todos estos sueños del inconsciente te pueden ayudar a sanar. Yo personalmente tuve una experiencia muy interesante acerca de los sueños, ya que yo sané, ¿cierto? Muchas cosas de mi infancia con sueños, ¿sí? ¿Ya? Entonces, uno puede también programarse, ¿cierto? Para poder también liberarse de una cantidad de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, si quieres perdonar a tu padre, a tu madre, ¿cierto? A tu querido divino o divina, ¿cierto? Estos sueños, mira, una noche tuve un pequeño sueño con mi padre, ya que mi padre y yo teníamos una gran relación. Entonces, esa noche recuerdo que lo único que hice fue orar, ¿sí? ¿Cierto? Hice un pedido en oración y mi padre era una persona muy egocéntrica. Desafortunadamente, él ya murió y nunca se disculpó por lo que hizo, ¿ya? Así que queda uno, digamos, como con la pena, ¿cierto? Interna, dentro del corazón. Y uno dice, bueno, ok, ¿qué hago yo con todo esto que tengo dentro de mi corazón? Sin embargo, estando él en vida, aunque yo no tenía ningún tipo de contacto con él, tuve un sueño muy lindo, ¿cierto? Después de esta oración que hice. Y ese sueño fue una liberación, ¿cierto? De todo aquello que, digamos, yo nunca pude tener o que probablemente nunca se hubiera podido dar en la realidad. Tuve un sueño muy bonito, ¿cierto? En el que yo me reencontraba con mi padre y mi padre y yo teníamos una conversación muy, muy hermosa que me liberó de mucho dolor, ¿cierto? Después de ese sueño, yo les puedo decir que yo prácticamente perdoné, ¿cierto? A mi querido padre por tanto dolor que, ¿cierto? Que se llegó a causar ese dolor que él llegó a causar en la infancia, o sea, ya que ese dolor haya sido a propósito, ¿cierto? O haya sido sin querer, de todas maneras, ese dolor, ¿cierto? Se queda ahí arraigado en nuestro corazón y nos causa problemas en el futuro en nuestras relaciones emocionales, ¿ya? Y a veces las personas, ¿cierto? Nuestras parejas terminan pagando los platos rotos de nuestras malas relaciones con nuestros padres, ¿cierto? Entonces, por eso es importante también para aquellos que tienen algún tipo de problema, hay un dolor quizás en tu corazón, ¿cierto? Número uno, no sé por qué esto se me vino, hay un dolor en tu corazón, hay un dolor en tu alma, ¿cierto? Acerca de quizás malas relaciones con tus padres, ¿cierto? Hay algo ahí que te está molestando. Quizás puede ser que en este momento algunos de ustedes no tengan dinero para terapeuta, ¿cierto? O para ir a un psicólogo, porque muchas personas dicen, no, ¿cierto? Yo veo que ven tarot y muchas personas les envían a un terapeuta y yo entiendo que es importante, si ustedes tienen acceso a un terapeuta, ¿cierto? Poder sanar, hacer algún tipo de terapia para sanar, ¿cierto? Número uno, si hay algunos de ustedes que me están escuchando. Pero si no pueden, y si tú crees en Dios, escúchame lo que te voy a decir. Quiero que pidas antes de dormir, le pidas a Dios, ¿cierto? Que te ayude a sanar a través de los sueños. Él lo hizo conmigo, así que yo creo que contigo también lo puede hacer, ¿cierto? Si él me liberó de todo ese dolor cuando yo era niña a través de los sueños, ya que probablemente mi papá nunca iba a pedir disculpas porque era una persona que jamás iba a pedir disculpas, como te les digo, murió sin pedir disculpas. Es más, creo que se quedó esperando a que yo lo buscara. Después de que se comportó tan mal, él estaba esperando que yo lo buscara. Pero pues la verdad yo decidí cortar lazos porque esta persona era supremamente negativa para mí, ¿cierto? Y cada vez que yo me acercaba a él me hacía más daño.
y en vez de yo sanar me causaba mucho más dolor y mi corazón y la herida se abrían más. Entonces, sin odiarle, simplemente la última vez antes de yo venir acá a Estados Unidos, simplemente fui a su casa y me despedí de él. Se comportó muy mal, como se pueden imaginar. Sin embargo, yo cerré ese ciclo y dije, bueno, Dios, yo hice todo lo que pude, tú sabes que yo hice todo lo que pude de mi parte para poder arreglar las cosas con esta persona, sin embargo, su actitud no fue mejor. Después de eso decidí cerrar toda comunicación con esta persona porque cada vez que la abría me dañaba más, entonces decidí cerrar eso y entonces trabajé internamente y a través de los sueños Dios me liberó y sanó mi corazón de todo ese dolor que había allí, ¿cierto? Que a veces humanamente esto llega a un momento en el que ya quizás nadie te puede ayudar y sientes que aunque vayas a terapia o hables con personas o te den buenos consejos o tú dices, Mystic, pero es que tengo mucho dolor, yo no sé, no soy capaz de perdonar, te entiendo perfectamente porque yo llegué en un momento en mi vida que pasó, chicos y chicas, que yo ya no podía más. Sí, llegué a un momento en que sentí que odiaba a todo el mundo, odiaba tanto a las personas, me odiaba a mí por odiar, porque yo no quería odiar. Y le dije a Dios, yo no quiero odiar, ¿sí? Una de dos, o me ayudas a perdonar, me ayudas a liberarme de toda esta carga espantosa que tengo, que ya no puedo más con tanto dolor y tristeza, o simplemente llévame contigo porque yo no quiero vivir una vida amargada, amargándole la vida a los demás. Entonces, no sé, Dios comenzó a trabajar en mí, ¿cierto? Para aquellos que creen en Dios, ¿cierto? Creen, que son creyentes, que creen que para Dios todo es posible. Yo les digo que lo es, ¿sí? Que lo es posible. Que Dios proteja tu corazón de llegar a odiar, ¿cierto? Que te proteja de convertirse en una persona amargada por la tristeza que estas personas han, ¿cierto?, causado, ¿cierto? Sobre todo porque muchos de ellos jamás se arrepienten de lo que hacen, jamás te piden disculpas y probablemente se van a morir así, ¿sí? Y es algo que yo tuve que aceptar. Me dio muchísima tristeza porque cuando recibí la noticia de que esta persona murió o que mi padre murió, ¿cierto? Me dio dolor porque yo dije, Dios, qué triste es que no sientas ni pena, ni tristeza, ni dolor, ni rabia. Simplemente sientas pena de no sentir nada, ¿cierto? Pero gracias a Dios, pues ya no sentía odio, ¿no? Eso ya era una cosa tremenda que al principio no era así, sentía dolor, pena, tristeza, rabia, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Las personas acá que no han tenido padre o madre o que han sido abandonados por sus padres o se han sentido abandonados, me pueden comprender. Bueno, ya dejando esto, no sé por qué les estoy hablando, porfa, a aquellos que tienen muchas pesadillas, también tienen problemas, porque normalmente las personas que sufrimos de esto, sufrimos de PTSD y generalmente nos queda una secuela grandísima, no podemos dormir. Yo no sé si alguno de ustedes está teniendo problemas, también puede ser por esto, si tienen ese específico caso. Ok, bueno, entonces ahora sí ya, sin más preámbulo, número 1, quiero comenzar entonces ahora sí de nuevo la voy a volver a mostrarte las cartas, ¿ok? Porque nos perdimos. Entonces, número 1, ¿ok? Y, ok, te lo vuelvo a mostrar, ¿ok? Y aquellos que tienen algún tipo de problema ¿cierto? Con el sueño, como les decía, de la pesadilla, ya que te sale la carta de la pesadilla, ¿cierto? Y que no han visto el preámbulo mío del número 1, ¿cierto? Porque hice la partición acá solamente ¿cierto? A partir de las cartas que te volví a mostrar, ¿sí? Pero si tú tienes algún tipo de problema con tus padres, ¿cierto? De infancia y dolor en el corazón, no les has perdonado, checa por favor, ¿cierto? Unos minutos antes del video, dale
de este momento, vete para atrás y checa lo que acabo de hablar acerca de eso, ¿ok? Para ti. Si tienes algún tipo de dolor, no has soltado el dolor del pasado con tus padres, ¿ok? Porque te puede dar una clavecilla para sanar. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con tu opción número 1 y te sale la carta, como te decía, de la, retomando, la carta de la protección psíquica, ¿cierto? De proteger tu mente. También te sale la carta del escudo también, y de protegerte de los sueños, de los malos sueños y los malos pensamientos, ansiedad, ¿cierto? Todos esos pensamientos recurrentes que nos vienen a amargar la vida a veces, ¿cierto? Pensamientos que a veces son dolorosos, pueden ser muy dolorosos también, ¿sí? Te marca la carta del sí, ¿sí? Te dice tu intuición es correcta y te están diciendo que tomes acción de acuerdo a esto, ¿sí? Entonces, sí, tal vez eso tiene que ver con lo de lo que te digo, de los ataques psíquicos, ataques a tu mente, sueños malos, pensamientos negativos, ansiedad, ¿cierto? Pensamientos dolorosos, todo esto. Y vamos a ver qué más te sale acá. Y te sale acá, te sale la carta, expresa. Ok, dice que expresa de tú mismo, ¿cierto? Y comparte tus regalos con el mundo, ¿ok? Comparte tus regalos con el mundo. Entonces, no sé, tal vez están hablando, te están animando a aquellos que compartan de pronto, ¿cierto? De pronto ustedes, algunos de los de opción número 1, cuéntenme su historia, ¿sí? Cuéntame su historia. Algunos de ustedes, si hay algo duro, algo difícil por lo que han estado pasando en este momento, algún dolor, alguna pesadilla terrible, no sé, qué les está molestando en este momento, quieren, ¿cierto? Apoyo espiritual, déjenmelo en la cajita de comentarios y voy a estar orando por ustedes, ¿ok? ¿Vale? Y de pronto también este mensaje es para ti, quizás alguno de ustedes esté pensando en apoyar, ¿cierto? Quizás alguno de ustedes también es sanador, ¿cierto? Está hablando acá de, ¿cierto? De compartir tus regalos con el mundo, simplemente compartir tu experiencia, ya que esas experiencias, ¿cierto? Quizás con personas que hayan pasado por traumas similares a los nuestros, les pueden servir, ¿ok? Entonces, ok, ya dejándolo acá, ¿sí? Vamos a con lo que le está pasando este momento al divino masculino, sus confesiones. Aquí en este momento la carta le sale acá. Bueno, mira, te voy a hacer una cosa. Yo no sé por qué aquí te está saliendo que esta persona te ve a ti como una persona a la que, para la que tú eres una gran inspiración, ¿sí? Esta persona te ve a ti como una gran inspiración. Puede ser que alguno de ustedes, ¿cierto? Que alguno de ustedes quizás comparta o haya tenido los mismos miedos, ¿sí? También los mismos miedos de infancia, ¿sí? Puede ser también, quizás, ¿cierto? O simplemente historias similares, ¿no? No necesariamente tienen que ser iguales, pero historias similares, ¿verdad? De pronto experiencias similares, ¿ok? Pero esta persona, lo que sea que tú hayas superado o aquello, cierto, por lo que hayas pasado, o esta persona te ve a ti como alguien especial, como una persona que le inspira, ¿cierto? Puede ser que tú tengas, no sé, por eso te dicen que regalos, tú eres una persona que tiene regalos para compartir, tienes mucho que dar, ¿cierto? Al mundo, ¿ok? Y incluso esas cosas que son malas, todas esas situaciones que parecen negativas, tienes el poder de transmutarlas y convertirlas en algo positivo, ¿cierto? Incluso eso te ayuda para que puedas inspirar a otros, ¿cierto? Eso no te anula a ti, eso no te ha llenado de rabia, no te ha llenado de odio, no te ha destruido, al contrario, ha hecho que ha sacado lo mejor de ti y te ha convertido en una inspiración para otros. Ahora, si no has llegado a eso,
es lo que los guías quieren para ti, quieren que perdones, quieren que te liberes de todo ese dolor que hay interno para, ¿cierto?, que llegues a ser una inspiración para otros, incluso para tu persona, si es que ya no lo eres, para tu persona especial. Y aquí te sale, aquí a esta persona le sale, mira qué increíble. Yo no sé por qué esta carta es un poco grosera, pero aquí dice, me encanta que tú eres una persona que, o sea, prácticamente no lo voy a decir acá porque si no, YouTube me cierra el canal. Pero lo que quiere decir aquí es que prácticamente, o sea, digamos acá, es que tú, sí, es que como que prácticamente lo que te están diciendo acá es que me encanta que tú no, a ver, como que tú no eres una persona que recibe, ¿cierto? Cualquier porquería, pues cualquier porquería que, que las personas te quieran dar, ¿cierto? Incluyendo lo mío, ¿sí? Puede ser que esta persona de alguna manera, no sé, esta persona, no sé, sepa que de pronto, esta persona de pronto quizás no se haya portado tan bien contigo, esta persona tenga de pronto algún tipo de problema de autoestima, esta persona tenga problemas también de algún tipo de cuestiones de infancia como tú, pero la diferencia es que tú ya no estás permitiendo, ¿cierto?, estas cosas en tu vida. Es como que tú estuvieras trabajando, me parece a mí, algunos de ustedes ya están trabajando en esas cuestiones, ¿cierto? Y están más, digamos, fuertes espiritualmente y no están permitiendo que, ¿cierto? Que cualquier persona venga y les tire su basura, ¿cierto? Y hagan con ustedes pues no sé, el basurero municipal o el basurero nacional espiritual, ¿sí? Que te tiren toda su basura y todo esto, ¿sí? Entonces, pero esta persona te admira por eso. Si tú de alguna manera le has puesto límites, esta persona te admira por eso, ¿ok? Como que bueno, yo no, tú no, a ti no te, tú no, a ti no te importa ponerme límites y mandarme al por un tubo si es necesario, ¿cierto? No te vas a soportar que yo te maltrate, te trate mal, ¿cierto? Y en parte esta persona tú la inspiras, ¿sí? Cuando te respetas a ti mismo o a ti misma, le inspiras, ya porque esta persona necesita también probablemente poner límites con personas que le maltrataron a él ahora, ¿sí? Independiente si son relaciones o si ha tenido problemas, como te digo, de infancia, ¿sí? Ahora, aquí sale las cartas que le salen a él de las confesiones, habla acerca, le sale la carta de los errores, ¿cierto? Le sale la carta de las apariencias y le sale la carta de la musa, que es la carta de la musa que le sale en todo el centro, ¿ok? Y aquí esta persona te diría, yo, ¿cierto? Sutanito, sutanita, ¿cierto? Te está diciendo, a mí me gustaría, ¿cierto? Poder hacer las cosas bien, ¿cierto? Y probablemente arreglar las cosas entre nosotros, ¿sí? Porque esta persona reconoce que cometió un error. Ahora, si esta persona no te lo está diciendo internamente, dentro de su corazón, esta persona sabe que cometió errores, ¿sí? Aunque no te lo reconozca. Aquí sale la carta de las apariencias, dice, ¿viste? Lo que yo te decía, apariencias, yo estoy más afectado de lo que parece, ¿ok? Y por último, tú eres una inspiración, ¿sí? Eres una inspiración. Y por más que esta persona, sí, se muestre desdeñosa, en el fondo, aunque esta persona te trató mal y tú de pronto le pusiste límites, en el fondo esta persona le gusta que seas fuerte y le pongas límites, ¿cierto? Porque eso también le inspira a él a prácticamente a hacer lo mismo, ¿sí? Tal vez esta persona puede ser que internamente sea débil, ¿ok? Bueno, eso es para la opción número 1, ¿sí? Esas confesiones de esta persona es que cometió un error, ¿cierto? Que está aparentando cosas, que no le creas que, ¿sí? ¿Ok? Que él está afectado, ¿ok? Y te está diciendo que tú eres su inspiración, ¿sí? Tú eres mi inspiración. Bueno, entonces ahora vamos para con la segunda opción. Y la segunda opción, como les decía,
esta es la primera carta para la segunda opción, ¿ok? Por si no conectas, te muestro la segunda también. Ya se las mostré antes, pero te la vuelvo a mostrar. Ups. Sí, que es la carta del vestidito rojo. Y acá sale la carta que es una carta más masculina, que es la carta del padre, ¿cierto? No sé, esa es una carta más masculina. ¿Ven? ¿Lo pueden ver? Ok, listo. Entonces, listo. Entonces vamos a ahora sí para... sí, esta carta... ahora sí, sí, muy increíble. Esto es algo de sanación. Esta lectura está muy hablando acerca de sanar. Sanar tiene que ver con heridas de la niñez. Ahora puede ser que alguno de ustedes tenga acá algo que sanar. También puede ser que ustedes mismos sean padres, ¿no? Algunos de ustedes sean padres también y estén sanando algo con sus hijos. También puede ser, o sea, que ustedes hayan cometido los errores con sus hijos, no sea al revés, no sea que tú seas un hijo, pero quizás seas tú quien haya de alguna manera cometido errores, ¿cierto? También en la crianza con tus hijos. Ahora, vamos a ver la carta principal. Aquí te marca la carta de la cortesía. Ok, sale la carta de una persona que es una persona que siempre está pensando en los demás, que es una persona, a ver, que tiene muchas buenas costumbres, y una persona que generalmente es una persona muy educada, ¿cierto? Que trata a los demás con mucha cortesía, ¿cierto? Así como se llama la carta, cortesía, ¿ok? Y acá sale la carta de la sanación, ¿cierto? De la sanación paternal del padre. Sí, lo que yo te decía aquí es una carta bastante masculina y me llama la atención porque también sale la carta del sol, que es una carta bastante masculina, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes sean padres de familia, ¿sí? O simplemente estén hablando acerca de tu padre, ¿sí? ¿Ok? ¿Cierto? Bueno, entonces aquí sale lo siguiente, dice, tu poder personal aumenta, ¿cierto? A medida que tú, ok, a medida que tú le entregas, ¿cierto? Mira lo que yo te decía, es que esto es hermoso, por favor, número uno, miren, número dos, por favor, número dos, mira la número uno, y por favor, también mira el mensajito anterior, ¿cierto? Que yo grabé para ti, ¿cierto? Antes, ¿sí? De que comenzara la opción número uno, sí que está un poquito más arriba, que yo iba a comenzar, ¿cierto? Pero fíjate que se me metió eso en la mitad y fíjate que toda la tirada prácticamente está conectada, ¿sí? Es acerca de sanar tal vez las heridas paternas, ¿ok? Algo que tiene que ver con heridas, ¿cierto? De la energía masculina en nosotros, ¿ok? Aquí habla acerca, también te están diciendo, ¿cierto? Que tu poder personal se incrementa a medida que tú, ¿cierto? Le entregas a Dios todas estas situaciones que están relacionadas, ¿cierto? Con nuestro Padre, ¿sí? Entonces que se las entreguemos a nuestro Dios en el cielo, aquellos que son creyentes, ¿ok? O simplemente, ¿cierto? Que creas en una fuerza superior, ¿verdad? Que te protege, que te cuida, ¿ok? Entonces, ok, aquí te habla acerca de la carta del sol, como te decía, y te habla acerca de encontrar un balance, ok. Puede ser simplemente que algunos de ustedes necesitan balancear un poco la energía masculina. Si quizás de pronto, si son mujeres, ustedes la energía, quizás si ustedes crecieron sin padre, si son mujeres y me están escuchando, probablemente esa energía masculina necesita balancear un poco, ¿cierto? Quizás esté siendo demasiado rígido, quizás esté siendo demasiado autoritario, autoritaria con tus hijos y quizás hay que bajarle un poco la intensidad a eso y ser un poco más receptivo, ¿cierto? Y estar comenzando a estar, ¿cierto? A vibrar en una energía un poco más cálida, un poco más amorosa, un poco más, ¿cierto? Receptiva con las personas, ¿sí? Si tenemos niñas también, bueno, ¿cierto? O niños, no importa, ¿cierto? Necesitamos, aquí nos están diciendo,
quizás balancear esa energía. Ahora puede ser también que hay para algunos que tienen, de pronto están muy en la energía receptiva femenina, quizás necesiten, ¿cierto? Incrementar un poco, ¿cierto? A veces somos muy permisivos con los hijos, somos muy permisivos, ¿cierto? Con otras personas, ¿sí? A veces es necesario también ser un poquito más, mano dura, ¿sí? Un poquito más, a ver, con nuestros hijos, no tan súper, ¿cierto? Permitirles que hagan todo lo que se les viene a la cabeza, ¿sí? Hay que disciplinarlos también, ¿cierto? Entonces es importante la disciplina también en este caso, en aquellos que tengan niños, niñas y que de pronto estén yendo al otro extremo, ¿sí? Entonces es importante eso también, ¿ok? Y para nosotras, las mujeres también, que a veces nos pasa que cuando hemos crecido solas, ¿sí? Hemos crecido sin padre, hemos crecido sin esa figura paterna, normalmente nos volvemos más fuertes, nos volvemos más rígidas, nos volvemos más quizás intolerables a veces con los mismos hombres. A veces no permitimos, ¿cierto? Que nos ayuden, sí, porque estamos acostumbradas a hacerlo todo solas, ¿cierto? No necesitamos ayuda, pero en el fondo, por dentro de nuestro corazón, estamos con el corazón herido y sí necesitamos ayuda. Bueno, entonces eso era todo lo que les quería decir acá para la opción número 2. Ahora vamos a ver la energía del divino masculino, ¿ok? Y fíjate que esta persona, ¿sí? Si tú tienes tu divino masculino, ¿cierto? Este hombre está callado, está callado. Para algunos de ustedes no están hablando. Esta persona está callado. Le sale la carta del silencio. Ajá. Le sale la carta que dice irreemplazable y también le sale la carta de que esta persona definitivamente no tiene ni idea, ¿cierto? Ni idea en qué andas tú o qué es lo que tú estás pensando, ¿sí? Esta persona dice acá, por ejemplo, ¿cierto? Que esta persona está en silencio, ¿sí? No está diciendo absolutamente nada. En este momento la persona está ahí, quietita, quietita. Puede ser que lo que yo te decía, que esta persona necesita sanar la energía masculina, ¿sí? Porque tal vez esta persona, ¿sí? Aunque sea hombre, esté más, digamos, vibrando en una energía más femenina. Lo que quiere decir que en este momento no está tomando acción, ¿sí? Sino que está en una energía más receptiva y está callado. Probablemente, si ustedes están sin comunicación, ¿cierto? Esta persona, sin embargo, dice aquí, yo estoy siempre comparando a otros, ¿cierto? Comparando a otras personas contigo, ¿cierto? Esta persona dice, tú eres una persona irreemplazable para mí, yo siempre estoy comparando a los demás contigo. También sale aquí la carta que yo te decía acerca que esta persona no tiene ni idea, ¿cierto? No te entiende, ¿sí? Esta persona no te puede comprender. Dice, yo no puedo ignorar las señales que estoy recibiendo, ¿cierto? Él sabe, sin embargo, que está recibiendo señales divinas probablemente en este momento, ¿cierto? Pero, sin embargo, pareciera que esta persona las ignorara a veces o las estuvo ignorando durante largo tiempo, ¿cierto? Y una de esas señales que me parece a mí que esta persona está recibiendo es que probablemente cada vez que conoce personas, en vez de olvidarte, estas personas lo que hacen es que le recuerdan que, ¿cierto? Constantemente le recuerdan que prácticamente tú eres una persona irreemplazable. Siempre está, si conoce a alguien más, si habla con alguien más, si sale con otra persona, ¿sí? Independiente, ¿cierto? Que estén ahorita en este momento o no estén, esa persona se da cuenta de tu valor, ¿cierto? Que esa persona se da cuenta de que tú eres una persona muy diferente a lo que, ¿cierto? Él ha conocido en su... También puede ser que cuando esté contigo, en el caso de que estén juntos, es una persona que la verdad no tiene ni idea qué decir cuando está contigo, ¿sí? Es una persona que
que pues es como que si esta persona se le fueran las palabras, ¿sí? Como que no sé, no sabe qué decirte, ¿sí? Mira, esta persona en la carta de aquí arriba, ¿sí? De la que está arriba, en la parte principal de, ¿cierto? Aquí arriba, la energía de arriba le dice lo siguiente, dice, yo no quiero que tú sepas, ¿sí? Yo no quiero que tú sepas que yo todavía te estoy observando, ¿sí? ¿Sí? Esta persona te sigue observando, dice en su corazón, siento en su corazón, sabe que eres irreemplazable, te compara constantemente con otra gente. Si está saliendo con otras personas, te está comparando constantemente con otras personas. Es una persona que ha estado ignorando las señales, ¿cierto? Y esas señales son eso. Cada vez que conoce gente, no, pero es que no, pero es que ella era así, pero es que él era así, sí, siempre no, no, pero no, o sea, las conoce e inmediatamente lo único que hace es que no, sí, ella era mejor en esto, pero ella me entendía mejor, o él me entendía mejor, pero él era así, pero él era ya así, ¿sí me entiendes? Es que ella, y sí, y te recuerda, y sabes una cosa, esta carta de la cortesía, de las buenas maneras eres tú, ¿sí? Esa persona te recuerda porque, no sé, muchos de ustedes son personas que son muy lindos o lindas en el sentido que tratan muy bonito a las personas y que son muy corteses, que siempre piensan en los demás, que los tratan con respeto y también su vocabulario es un vocabulario especial, ¿cierto? La manera en la que ustedes tratan a los demás, ¿cierto? Se expresan de los demás, piensan, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Su manera de pensar, de tratar a los demás, de comportarse. Eso esa persona lo tiene súper presente, ¿ok? Quiero que lo sepas, ¿sí? Y esto, de alguna manera, a esta persona, en este momento, quiero que sepas que aunque esta persona está callada, no te esté hablando, esa persona te compara con otros constantemente, conoce tu valor, aún sigue pendiente de ti, aunque no lo creas, y aunque en este momento, esa persona no se atreve a buscarte, porque aquí te dice, yo he pensado, ¿cierto?, acercarme a ti, pero entonces me quedo así como, ¡pum!, en suspenso y no soy capaz. No sé que esta persona no es capaz de buscarte, pero esa persona te sigue mirando, te sigue observando, te compara con todo el mundo. Si has salido con otra gente, no hace sino pensar en ti. Siempre se la pasa comparándose con todos los demás. ¿Ok? O sea que, o sea, si lo que quieres saber es si esa persona todavía está interesada en ti, lo está. ¿Ok? Si no está haciendo nada en este momento, está una energías receptivas porque no se atreve a buscarte por alguna razón y también puede ser que no tenga ni idea en este momento en qué, digamos, situación se encuentra contigo. Entonces como que no sabe sí, en qué piso está parado, en qué situación está contigo y eso de pronto, no, sí, como no saber en este momento qué clase de cosa pasaría si se acercara a ti, ¿cierto? No sé cuál sea su situación en este momento, ¿sí? Pero parece que quizás esta persona también tenga miedo de, no sé, si esa persona se comportó mal contigo en el pasado, quizás de pronto tenga un poquito de susto, quizás si de pronto vas a seguir siendo tan amable y tan amorosa como, o amoroso como siempre, si de pronto cometió algún error, ¿cierto? Puede ser que de pronto le dé un poquito de sustico acercarse, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora sí con el mensaje de los guías. Con el mensaje de los guías. Entonces el mensaje de los guías dice lo siguiente. Este mensaje ya había salido en el anterior, ¿cierto? Para aquellos que no han mirado, el mensaje anterior, el video anterior, que es un mensaje del divino masculino con los mensajes de los signos zodiacales, que es el anterior, que de hecho casi no tuvo casi mirada, casi vistas ese video, que me llama la atención porque es un video bastante interesante, que lo hice con mucho cariño para todos, ¿cierto? Y si no lo has visto, probablemente conectes con alguno, ahí están todos tus signos, de los signos, ¿cierto? Están los signos, está el mensaje general, el mensaje de los guías y también está el mensaje de
pues está también la afirmación, ¿sí? Pero con la diferencia que tiene también un mensajito extra para todos los signos, entonces no se lo pierdan. Entonces ahorita sí ya vamos a ir con este mensajito. Entonces el mensajito de los guías dice lo siguiente, dice, un nuevo amigo traerá una oportunidad, ¿cierto? Que es una oportunidad increíble a tu vida. Y te está diciendo acá que en este momento, en vez de estar buscando perfección, ¿cierto? Que dejes de estar mirando la perfección y simplemente te muevas, ¿cierto? Busques simplemente progresar, ¿cierto? Que puede ser que alguno de ustedes no se esté moviendo. Aquí me parece mucho también podría ser para la número 2, ¿cierto? Que esta persona, tu divino masculino, no se está moviendo quizás porque es una persona que quizás no se sienta a tu nivel, ¿no? También puede ser, ¿cierto? A tu nivel. También puede ser que esta persona no se sienta a tu nivel a nivel socioeconómico, ¿sí? Social. De pronto a nivel social esta persona piensa que tú eres de pronto de un nivel social más alto y le dé un poquito de vergüenza. También quizás de pronto el clash que habría, ¿cierto? Dentro de tu familia y la familia de él, ¿ok? Podría ser también eso, ¿sí? Que tuviera un poquito de vergüenza de su procedencia. Ahora, no sé por qué, en algunos casos. Ahora, aquí dice, tú no te puedes, ¿cierto? Mover hacia adelante si siempre estás mirando lo que dejaste atrás, o sea, el pasado. Y aquí te sale la carta, mira, interesante, la carta de la runa Inguas, dice la carta de la creación, de la armonía, de la evolución, de la energía, ¿cierto? De lo importante que es mantenerse en movimiento, ¿sí? Si tú quieres crear algo, lo importante, ¿cierto? No es que tengas todas las cosas, ¿cierto? Al mismo tiempo, que en el caso de que necesites algún tipo de cuestión, ¿cierto? A nivel material o no sé. A veces tú sabes que en la vida para arrancar a veces no lo tenemos todo, ¿cierto? A veces hay que dar, ¿cierto? El primer pasito y quizás el resto de la escalera se nos presenta, ¿cierto? Entonces dar el primer pasito y ver cómo las cosas se comienzan a mover, ¿cierto? El movimiento de la energía en este momento para crear cualquier cosa, independiente que sea con tu divino masculino o no, ¿cierto? Algún proyecto, es moverse y necesitas progresarte y olvídate de la perfección, te están diciendo ¿cierto? Los guías en este caso, para mis queridos y queridas visitantes del canal. Y bueno, terminamos con la afirmación para aquellos que me escogieron o que se conectaron, ¿cierto? Con la canción de Dorothy. Esta canción se llama Rest in Peace, Descansa en paz, y dice así, no sé si para algunos de ustedes que haya muerto su padre, ¿sí? No sé si algunos de ustedes estén sanando también de la muerte. Algunos pues que hayan, como a mí, que mi padre murió hace unos años, y les contaba yo, ¿cierto? En el mensajito anterior, antes de las dos opciones, les contaba yo eso. Aquí sale descansa en paz, ¿cierto? Quizás para ustedes, algunos de los que me están escuchando, opción 1, opción 2, su padre ya murió. Y hay algunas cosas que hay dentro de nuestro corazón que necesitan sanar, ¿sí? Entonces aquí sale, dice, no puedes colgar tus cadenas en mí cuando estás a 6 pies de profundidad. Mira esto, es increíble, ¿sí? Esto puede ser literal para alguno de nosotros. Dice, este corazón no es tuyo para sangrar, ahora que el tuyo ya no late. Aleluya, ya te superé, sí te enterré. Oh Señor, estás muerto para mí. Descansa en paz. ¿Sí? Entonces, ¿cierto? Es tiempo de dejar quizás ir, ¿cierto? Todo ese dolor que esta persona nos causó, ¿cierto? Enterrar, ¿cierto? De una y definitivamente para siempre, ¿cierto? Todas estas heridas, este dolor, ¿cierto? Porque es que a veces seguimos con eso, ¿cierto? Y seguimos otra vez volviendo a excavar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando qué hacemos con una herida, ¿cierto? Que tenemos y volvemos y la abrimos y la abrimos y volvemos y la abrimos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues nunca va a sanar,
¿cierto? Igualmente. Entonces, esta carta me parece mucho que tiene que ver mucho con esa energía femenina, esa energía, masculina, ¿cierto? Esa puede ser nuestro padre literalmente o simplemente una figura masculina, puede ser también la figura masculina de tu divino masculino que no has perdonado, una persona que quizás es el padre de tus hijos, que te dañó, te hizo mucho daño, que para ti simplemente tú consideras muerto, pero sigues hablando de él, ¿cierto? Esa persona sigue viva en tu recuerdo y esa persona todavía te causa, ¿cierto? Dolor, mucho dolor, ¿cierto? Y pensar en esa persona te causa dolor. Entonces, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar entonces la afirmación, ahora sí, ¿ya? Y aquí te sale la carta de la sabiduría y en este momento te sale aquí como que nada tuviera sentido, ¿cierto? Como que tú me dirías, uy, no, Mystic, es que nada tiene sentido, ¿cierto? Pero acá te están diciendo, ¿cierto? Ahora yo veo, ¿cierto? A ver, ¿cómo te dijera? Veo el cuadro completo, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ¿cierto? Aquí te están diciendo, que te dice el trigger statement es, yo no veo, ¿cierto? Que esto tenga sentido, ¿cierto? Pero aquí te están diciendo que en este momento tú estás ganando sabiduría y que puedes ver, ¿cierto? El cuadro completo. Y si no lo estabas viendo ahora, ¿cierto? Puedes ver el cuadro completo. Entonces, eso es tu afirmación, ¿cierto? Si tú sentías que no podías comprender algo, que muchas cosas en tu vida no tenían sentido, desde ahora en este momento vas a comprender y vas a comenzar a ver que muchas cosas tienen, ¿cierto? Más, quizás mucho más sentido de lo que imaginas. Cosas, por ejemplo, con tu divino masculino, ¿cierto? Cosas que te han pasado, cuestiones que tú no entendías, vas a comenzar a comprenderlas ahora, ¿cierto? Aquí te sale, tú eres, o en este momento tú te estás moviendo hacia un hacia un nivel más profundo de comprensión, ¿cierto? De conocimiento, de sabiduría. Y te están diciendo que tomes el tiempo para que absorbas todas estas lecciones, ¿cierto? Para que entonces comprendas esa gran foto, ¿cierto? Que tal vez en este momento no estabas viendo todo, ¿cierto? Estabas fuera de foco, no entendías qué era lo que te estaba pasando, pero, ¿cierto? En este momento hay algo que tus guías te quieren decir y que quieren que te enfoques en esto porque esta sabiduría va a venir a ti, ¿cierto? Para que todo esto que en tu vida durante muchos años no había, ¿cierto?, hecho sentido, comience a hacer sentido, ¿cierto? Y comiences a ver las cosas, ¿cierto? De una manera más clara, ¿ok? Y en este momento puedas ver la foto completa, ¿cierto? Ah, ahora sí, ahora entiendo. Vas a decir, ah, era por esto, ¿sí? Bueno, y vamos a terminar acá con una cartita para complementar. Aquí te están diciendo lo siguiente, dice que hagas algo que tu futuro, o sea, te están hablando de tu futuro yo, mira, ¿cierto? Del conocimiento de que quizás en este momento no tiene sentido, pero fíjate, te están diciendo, haz algo hoy que tu futuro yo te agradecerá, ¿cierto? Te están diciendo que nuestras acciones y decisiones hoy cambiarán, ¿cierto? O le darán forma a la manera en la que estaremos viviendo en el futuro. Y mucho de eso tiene que ver, ¿cierto?, con lo que te estoy diciendo. Que muchas cosas, ¿cierto? Que muchas cosas tienen que ver, ¿cierto? Que de tus relaciones también están un poco también, digamos, ya, si tienes hijos o si estás sanando algo con tu padre, ¿cierto? O si alguno de ustedes tiene algún tipo de problema con el padre de su hijo, ¿cierto? Heridas, ¿cierto? Hay dolor interno en ti por cuestiones, ¿cierto? De un matrimonio en el cual tu pareja quizás era muy rígida, era una persona, quizás esa persona tuvo problemas con su padre,
¿cierto? Quizás esa persona era muy exigente con él, ahora quizás fuiste tú, ¿cierto? O quizás simplemente era tu esposo con tus hijos, o incluso una persona bastante rígida y quizás una persona, en algunos casos ausente también puede ser, ¿cierto? Quizás una persona distante, una persona que nunca estuvo ahí para ti, ¿cierto? Que tuviste que salir adelante tú solo, tú sola, ¿cierto? No creciste sin padre, sin madre, ¿cierto? Entonces ahí te están diciendo que eso es importante, que tengas sabiduría, ¿cierto? Que quizás en este momento esa sabiduría, ¿cierto? Que adquieras hoy en muchos de estos aspectos que te estoy diciendo, si no puedes ir a terapia, este, trates de sanar de alguna manera, buscar ayuda espiritual, ¿cierto? Buscar quizás un libro, buscar información, ¿cierto? En internet hay muchas cosas, ¿cierto? Que te puedes autotrabajar un poco, ¿cierto? Mientras ojalá pudieras conseguir, ¿cierto? Una posibilidad de hacer terapia, ¿ya? Porque todo esto te podría ayudar, ¿cierto? A mejorar, hasta a sanar lo que te está pasando, ese dolor, esa rabia, esos sueños, eso que te despierta en la mitad de la noche, ¿cierto? Eso que no te deja dormir, eso que te causa dolor, eso que tú no entiendes. ¿Por qué sufro de insomnio? Quizás muchos de ustedes sufren de insomnio por esa situación que vivieron cuando eran niños, ¿cierto? Quizás sufren de PTSD. Chequen en internet también. Bueno, mis queridos hermosos y hermosas, hasta aquí llegamos. Cualquier cosa, pues ustedes saben que aquí estoy. Por favor, escríbanme, suscríbanse y dejen un comentario, ¿ok? No se pierdan los nuevos oráculos, ¿cierto? De el canal. Bye.